Los tres pilares de la oración. Y es que la oración tiene que tener estos tres ingredientes que voy a compartir a continuación. Pero antes quiero recordar la importancia de la oración. Hay dos apóstoles en la cárcel, Jacobo y Pedro. Herodes ejecuta a Jacobo primero y ve que el pueblo se agrada. Entonces el siguiente es Pedro. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Bueno, Pedro se salvó porque a través de la oración hubo una manifestación de Dios, hubo poder de parte de Dios, envió ángeles a rescatar a Pedro de la cárcel y Herodes no pudo ejecutarlo gracias a la oración. Ese ejemplo hace que veamos claramente la importancia de la oración. Por Jacobo no dice que se orara de esa forma, por Pedro sí, y vemos una diferencia abismal en lo que pasó en uno y en el otro. Bueno, los tres pilares de la oración. El primero, que tiene que ser una oración basada en las promesas de Dios. No es cualquier palabra la que podemos decir, no es por cualquier petición. Tiene que ir bajo la palabra de Dios, porque la Biblia dice así en 1 Juan capítulo 5, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las cosas que hemos pedido. Entonces el primer pilar de la oración es que sea basada en la palabra de Dios. El segundo pilar de la oración es que sea una oración de fe. De fe. Si no va con fe, no es respondida. Por eso dice la Biblia que cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe, dice, sanará al justo. Entonces la oración tiene que tener fe, uno tiene que pedir creyendo. Dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el segundo pilar. Entonces el tercer pilar, igual de importante y quizás el más importante, que toda oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Dios no recibe a nadie en su oficina, en su trono, si no va en el nombre de Jesús. Tenemos que ir representados por ese nombre, si no nuestra oración no es escuchada. A veces me envían oraciones bonitas, aparentemente, al WhatsApp, las veo en el Facebook y cosas como esas. Pero lo primero que yo reviso es si mencionan a Jesús, que es el mediador entre el cielo y la tierra. Si no, la oración no sirve. Puede ser muy bonita, puede hablar del Padre, puede hablar del Espíritu, pero si no va en el nombre de Jesús, esa oración no sirve para nada. Entonces recuerde, los tres pilares de la oración es que sea basada en la Biblia, porque ahí está la voluntad de Dios y Dios responde solo a su voluntad, que sea una oración de fe y que sea en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. La oración hace la diferencia.